Todas estas planchas se usan para piso. A mí me gustan estas que encajan una con la otra y queda más fuerte la unión. Y tenemos esta y esta opción. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar un poquito los precios. Bueno, aquella opción son 80 dólares. Ridículamente cara. Estas son 60. Así que entre 80 y 60 yo creo que gana 60. Qué fácil fue. Y hacen falta 4. 4. Y no son de 3 cuartos, pero bueno. ¿De cuántos son? 5 octavos. Media. 5 octavos diría yo. 4 por 8 de 23.32 de pulgada. Eso significa que más o menos 5 octavos. Ok. Y después de estos 260 dólares Y un pinchazo en un dedo. y un pinchazo en un dedo, que Mauri siempre se pincha con la madera, estamos listos para la instalación. Bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo para salir juntos a conocer los Estados Unidos. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Llegamos al principio, yo lo considero el principio porque mucha gente cuando empiezan a convertir sus camper vans, pues empiezan por aquí, poniendo aislamiento y después el piso. Así es que yo creo que este es el segundo principio de nosotros. Lo primero era el principio de la locura y este es el principio de la construcción de la autocaravana. Para hacer el piso creo que la primera cosa razonable que deberíamos hacer es hacer unas plantillas que copien toda la forma de la pared de la autocaravana y entonces transferirla a la plancha de madera o de plywood y entonces cortarla. Malas noticias. Resulta que estos paneles, de la forma que están hechos, no llegan a 4 pies. Que es el estándar. Que es el estándar, pero yo no sé. No sé por qué. Yo no soy constructor de casas. No sé por qué estos paneles son como casi media pulgada menos de 48 pulgadas, que es el estándar. Entonces no va a funcionar ahí porque la madera que dejamos para soportar estos paneles está calculada para 4 pies. Y son maderas de 1,5 pulgadas, así es que no se puede desperdiciar esa media pulgada o si no quedaría casi sin apoyar. Por lo tanto hay que llevar esto para la tienda y comprar algo que sea de 4 pies de ancho. All right. Casi 4. Casi 4 o 4. Tienen que ser 4. Casi 4. Pero bueno, eso está contemplado ahí. Como un 16 menos. Entonces esto sirve. Sí. Son más ligeros. Son un 16 más finos. Pero igual de fuerte y más barato. Así que Nada más. algo bueno salió de todo esto. Bueno, el día de hoy fue un poco decepcionante. No logramos mucho. Pasamos el día yendo y volviendo de la tienda, consiguiendo al fin la madera correcta. Así es que vamos a ver qué se puede lograr.
Vamos a ver qué pasa mañana. Tenemos compañía hoy, Gente que trabaja como nosotros. Nuevo día, nueva energía positiva. Así que hoy es el día del piso, ¿verdad? Vamos a terminar el piso aunque sea a las 12 de la noche del día siguiente. Bueno, nos dimos cuenta que el cartón que Mauri había hecho ayer con tanto cariño no sirvió. Porque no era suficientemente plano, entonces tenía curva y... Bueno, cariño no le tenía mucho porque estaba feo como el rayo. Sí, pero... bueno, no funcionó. Y entonces tuvimos que hacerlo otra vez, pegando 3 trozos de papel para no gastar mucho papel. Y nada, ahora vamos adentro otra vez y vamos a medir. Bueno, ya marcamos aquí. Con Katia ahí de... En esta maravillosa posición. Porque aquí abajo no se ve, pero hay los palos. Hay que cortar un poquitico. Algo está un poquito falso de escuadra. Un poquito. Un poquitico aquí, un poquitico por acá. Y la forma del tubo. Así que vamos a cortar y ver cómo sale. ¿Qué? Que no marcamos dónde estaban los palos. Pero no sabemos dónde están los palos, ¿no? No están justo a las 16. Bueno, se puede levantar un momento, me voy a meter otra vez. Pero ya está buena cortada, ¿no? Bueno, esta era la más fácil. Pero ya está. Sí, era la más fácil. Menos mal que tenemos Mauri por aquí, porque esto yo lo había olvidado. Y Mauri dijo, oye, hay que poner esto también ahí abajo. Esta es otra capa de aislamiento. Otro paso más del proceso. Este papel aluminizado se supone que ayuda contra la condensación. Así que, bueno, Algo más. algo más para proteger el interior de la autocaravana. Esto va a ir en el piso y en las paredes y en el techo. Todo. Ujú. Ok. Estamos en el garaje. ¿Qué pasa? Está incómodo, ¿lo quiere cortar? Estoy pensando cómo cortarlo. Necesito una cuchilla, mira. Ok. El primero está puesto. Vamos a poner el segundo. Y vamos a hacer que... Que monte uno encima del otro. eso mismo. Estaba atornillando la primera plancha, el primer tornillo. Mueve por ahí.
ya no se mueve por acá. Y ya no se mueve. ¿Estás satisfecho? Sí. ¿Se puede bailar por ahí? ¡Wow! Esto no es piso de caminar, esto es piso del garaje, pero Bueno, da igual. está sólido. Al final escogimos esta plancha un poquito más fina por ahorrar un poquito y porque fuera un poquito más ligero también. Claro. Como no vamos a estar caminando aquí, pues no se va a sentir la diferencia. Me gusta mucho. Bravo, Mau. ¿Está sólida la segunda también? Súper Wow. sólida. Esta madera ya es más gruesa, así es que está bien sólida. Esta fue súper fácil, la verdad, ¿eh? Sí, esta era chiquitica. Y cortes rectos. Ahora viene la más difícil. Diversión, pura diversión. Entonces, dobla por ahí, ya tenemos la tercera también. Ya tenemos la tercera sin echar a perder mucho la planilla para que nos sirva para la cuarta. Vamos a llevar esto y cortar la que le toca ahora. Ahí vamos, Entonces esta formita sexy es para la tercera. esta forma rara. Espérate que te ayudo, espérate. ¿Cómo se siente? Grande. Ahora se siente grande. Oh, bueno. Más espacio. Más espacio. Nos vamos. Se acabó todo. Me fui con un dedo lesionado. Pero pusimos 3 planchas de 4. Me gusta mucho. 3 de 4. Falta solo la última. Sí, mañana la ponemos. Mañana terminamos. Estoy Sé súper que contenta. le dijimos que hoy íbamos a acabar, pero bueno. También hay un proceso aquí andando de recogida de cosas en la mudada de George y de mi mamá. Y entonces tuvimos que parar y a echar una mano en eso. Y ahora vamos a cenar, ducharnos y mañana nos vemos otra vez. Mañana acabamos, ¿eh? Espérennos un segundito ahí. Hola, hola. Aquí ya está arreglado otra vez. Listo para empezar el trabajo de hoy. Que aún no he entendido con qué vamos a empezar. Si con el tercer panel o si con el cuarto panel. Con el panel ya. Y luego ya tendremos piso donde caminar y hacer las otras cosas. Ok. Este lado lo hicimos ayer porque el panel que íbamos a venía a poner continuación pues necesitaba necesitaba organización. que ya eso estuviera hecho. Acá este otro, cubrir esto, bueno, ya puede esperar. Sí. Porque los paneles que van ahí ya están puestos. Vamos a usar la plantilla para copiar la figura de este panel y cortarlo. ¿Tú crees que ya está? Espero que sí. Ya está cortada, ahora lo que hay que ver si sirvió la cortadera. Sí, yo creo que más o menos tiene que estar bueno.
Sí. Ok. Esto entra. Sí. Mira los tuyos por ahí. Todavía está muy ancho ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahí está. ¿Te gusta? Ahí sí. Porque a mí me gusta mucho. Ah, perfecta. ¿Qué pasó? Choqué aquí con la lámpara. Wow. Pues yo no soy una experta, pero creo que ya está. Se acabó. Ya está puesto el piso. Increíble. Bueno, se acabó el día por hoy. Ya estamos aquí dentro de la casa, por fin. Y ya es hora de darse una buena ducha y descansar. Pero bueno, terminamos el piso, que fue algo fácil, Rápido. entre comillas, solo un dedo machucado, pero bueno, nada que no haya pasado antes. Bastante rápido porque como son paneles grandes, sí, se adelanta mucho. Sí. Y estamos contentos porque ya el siguiente paso es un paso bien importante que tenemos más o menos hecho, que es la electricidad. Y bueno, cada vez nos acercamos más a poner las paredes. Estoy loco por verla llena de paredes ya toda cubierta y empezar a hacer muebles y esas cosas. Yo también. Espero que les haya gustado el adelanto de esta vez, que ya se puede ver. Si quieren, suscríbanse, déjenos un like, compartan el video. Y nos vemos el domingo que viene. ¡Chao! Chao.